Chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Recuerden que hace un tiempo hicimos el primer mega unboxing del canal y no estoy prometiendo que va a haber uno cada año, pero puede que así sea, ¿eh? En esta ocasión tenemos 115 cubos exactamente, 115 productos, y en el video anterior eran como 100, 101, 102 máximo. Si quieren ver el video anterior, recuerden, está en la descripción, pero primero vean este. Así que se viene un video muy épico, un video legendario, y bueno, comencemos. Empezamos este video con unos mats. Yo sé que no son cubos, pero quiero comentarles esto porque esto es gracias a las marcas que han enviado todos los cubos. Aquí tenemos justo uno de mis mats favoritos, pero por supuesto, sobre todo gracias a P-Cube Shop, porque gracias a ellos este video es prácticamente posible. Ellos nos enviaron el 99.9% de cubos que están aquí. Así que bueno, recuerden que pueden ir a esa tienda, JSCuber, código de descuento 40%. De hecho, aquí está, ¿dónde está? Aquí está mi firma, así que bueno, empecemos. Miren, aquí empezamos con estos mats. La verdad es que no los voy a dejar aquí porque quiero que esté de fondo la mesa para que se vean mejor los cubos. Así que los voy a quitar en este momento, pero empezamos con los cubos, ahora sí. Y empezamos con estos. 2x2x1, 3, 1x2x3. Cubos un poquito difíciles de resolver. Aquí tenemos estos cubos, 2x2x1. Y vean, es base como azul, base azul transparente. Tenemos aquí el siguiente, que este, bueno, es navideño, pero a fin de cuentas también es un cubo. Y este es un árbol de Navidad. Vean nada más, es como un pino. Aquí están 2x2x1, uno de los cubos más complicados del mundo, y 1x2x3 más bien, o como quieran decirlo, ¿no? 1x3x2, como quieran decirlo, pero realmente cubos muy sencillos, cubos que prácticamente se pueden armar solitos. Muy bonita calidad, muy bonitos cubos. Los stickers son como rasposos, se me hace interesante, y ambos son de la marca Z-Cube. Yo no conozco demasiado de esta marca. Ah, miren, hasta trae esto para llaverito. Yo no conozco demasiado de esta marca, pero sinceramente es una marca muy buena, no tanto para Speed, sino para coleccionar. Así que Z-Cube, muy recomendado. Siguiente cubo, un cubo de colección muy bello, Huameng TG Spirit Pearl, perla espiritual, supongo, algo por el estilo. Este cubo, chicos y chicas, me encanta. Viene en este maletín, esta maletita. Bueno, es como un regalo. Como les digo, esto es un unboxing. Yo quisiera hacer review de todos estos cubos, pero nunca terminaríamos. Este cubo tiene un valor de $100. Vienen las herramientas, viene aquí la caja con varios detalles, y aquí está el cubo. Este cubo viene así. Y bueno, es edición limitada. La verdad es que ni siquiera quiero tocarlo demasiado, pero pues a fin de cuentas es para hacer Speed también, ¿no? Este cubo es un Huameng TG, como les digo, un giro un poco pesado. Se puede usar para Speed, obviamente, este cubo, pero yo lo uso más para colección. Trae aquí solo un set de una cara de stickers, o sea, solo se pone aquí, no tiene 6 stickers. Y trae estas tarjetas, una de Moju clásica y una para este cubo en específico. Así que, sinceramente, un cubo muy bello. Siguientes cubos. Estos tres, ay, no sé qué marca es, aquí dice Moju. Estos tres cubos, chicos y chicas, aquí viene atrás, son para aprender a armar el cubo. A uno se le llama cubo sándwich, de hecho aquí el del medio es un sándwich. El de aquí es como para aprender la primera capa, este como ya las 3 capas, aunque no aprendas los últimos pasos. Y este supongo es más como de, pues sí, para hacer diferentes figuras. Vamos a abrirlos. Aquí están, vean. La verdad es que muchos de estos cubos los abro por primera vez aquí en este video. Y miren, aquí tenemos estos. Como les digo, este es para la primera capa, para aprenderlo, la clásica T. Que recuerden, el cubo se empieza con una cruz, luego se hace la cara y luego, si estás bien, es porque se hicieron unas T's, ¿no? Luego, este es por capas, tienes que ir de una en una. Y este de aquí, no sé sinceramente por qué es así, pero supongo que para armar tal vez diferentes figuras o algo por el estilo. Y me parece que hay más, me parece que incluso ya hay como estos inteligentes. Los veremos en un rato más en este mismo video. Siguientes cubos, vean nada más lo que tenemos, chicos y chicas. 8 cubos aquí, 9 con este, y los puse así juntos porque son puras cajas amarillas. Estos son 2 mirrors, 2 Warrior, me parece. Uno, no, este es también Mirror. Este es un Warrior UV Coated, un nuevo cubo. Void Cubes, uno me parece que es magnético, el otro no. Y 2 Mirrors, ahorita vamos a verlos. Y otro Void Cube, así que tenemos 3 Void Cubes aquí. Vamos a verlos. Y ya sacamos todo. Y obviamente falta este lo vemos al final. Tenemos aquí Mirror base verde, Mirror base, bueno, stickers como morados. Este mirror me encanta, me fascina. Me parece que Rubik's ya había hecho uno como este, pero otras marcas creo que no, a menos que tú compraras los stickers. Pero este no tiene stickers, sino que ya viene la pieza aquí, los tiles como puestos. Está el mirror plateado y este mirror me encanta, es un poco como azulado, se podría decir. Y tenemos aquí los voids. Este void es el clásico, void clásico, y este es magnético. Sinceramente sí se sienten los imanes. Sí puedo hacer uno que otro caso aquí rápido. Pero bueno, yo la verdad es que hay cubos que como no son oficiales, no los practico tanto. El Warrior, vamos a verlo.
pues la verdad, nada mal. Este cubo me parece que cuesta como $5 o menos, y para que sea un cubo magnético, créanme, eso hasta hace unos años parecía imposible. Un cubo magnético de $5, se mueve muy bien, obviamente no se siente como un cubo super gama alta, pero sinceramente gira muy bien. Y de aquí mis favoritos son Mirror azul y el Warrior. De aquí, estos mirrors todos se mueven igual, todos estos son Kiji. Si quieren irse por alguno, yo recomiendo sinceramente este, 100%. Me gusta mucho cómo se ve. Y bueno, como les digo, son buenos cubos incluso para speed cubing. Vean, puedo hacer uno que otro movimiento rápido. Yo me acuerdo que hasta hace un tiempo los mirrors eran muy malos, pero sinceramente han mejorado mucho. Ah, bueno, aunque faltó este es otro Void Cube y aquí dice Void Cube UV. Estos son, sí, de hecho sí, son como matizados. Matizado sin imanes, matizado con imanes y barnizado con imanes. Uf, definitivamente sí cambia mucho. Aunque como les digo, yo creo que este cubo tendría todavía mucho más éxito. De todos modos se vende mucho, pero tendría más éxito si fuera un cubo que fuera una categoría oficial, ¿no? Pero de todos modos, no está mal darle una oportunidad porque no lo sabemos. Nunca se sabe cuándo un cubo va a ser oficial eventualmente. O simplemente practicarlo por gusto. Siguientes cubos, otros de Z-Cube, y son estos. Vamos a verlos. Como les digo, muchos no los he abierto. Los dejé justo para este video. Son estos cubos, flechas, números, que es como un sudoku, me imagino, laberinto, y vamos a ver vamos a abrir cada uno. Miren, aquí están ya todos fuera. Sí, en efecto, este es un sudoku, no debe repetirse ningún número del 1 al 9 en ninguna cara. Que bueno, si somos honestos, este creo que sí, me imagino tiene dos soluciones, porque uno es por colores y otro sí sería por números, aunque esté revuelto los colores, entonces debería tener dos soluciones en teoría. Y bueno, aunque no sea para speed, sí se mueve bien, pero es más para coleccionarlo, ¿no? Para pasar un buen rato ahí resolviéndolo. Este igual, todos son con stickers, me parece que sí. Ah, no, tienen como que impreso el color, está interesante. Este es por flechas, todas las flechas deben apuntar al mismo lado, porque puede pasar que apuntan todas a un lado, excepto la del centro, ¿no? Entonces ese es un detalle que pasa. De hecho, en todos los cubos que tenemos pasa esto, pero como tenemos cubos sin imágenes, pues no nos damos cuenta, ¿no? Este me parece que se llama Rainbow o arcoiris, igual, colores como impresos, no son stickers. Y aquí, pues yo creo que este parece muy complejo, pero como ya te guías por las esquinas y por los centros, creo que no es tan difícil, así que tal vez sí un poco tardado, pero no creo que es súper complejo. Y por último tenemos el laberinto. Aquí estábamos viendo mi hermano y yo que es una misma línea todo. Es una misma línea, así que este es interesante. Sinceramente, como tiene colores, es sencillo si sabes armar el cubo, pero hay otros cubos que son de un solo color, todo el cubo en sí, todo base blanca, por así decirlo, y la línea, pues ahí sí tienes que seguirla completamente. Aquí pues puedes guiarte de los colores en todos estos. Muy interesantes cubos, me gustan mucho. Ya ahora solo falta conseguir la versión de un único color para que sea mucho más complicado. Siguientes cubos, los cubos de Kiji, versión hielo, versión Icy se les llama. Creo que son los 5 únicos que hay, me parece. Tal vez haya uno más, pero creo que sí son solo estos. Nuevamente vamos a verlos uno por uno. Miren, ya fuera de caja se ven todavía mucho mejor. Sinceramente me gustan mucho y sí, da como ese toque, como ese look de un poco como hielo. Sobre el movimiento, bueno, eso está un poco de más porque son cubos más como para, pues justo aprender a armarlos, no tanto para speed, pero aún así se mueve muy bien. Este, si se lo preguntan, es muy sencillo. Nada más se mueven las puntas y luego armas los centros, pero creo que se arman casi al azar. O sea, sí hay uno que otro algoritmo, pero es muy fácil de intuir. Es muy bonito este cubo, así se ve más o menos revuelto. Este cubo es el Windmill, es un 3x3. Esta es la cruz. Estas, aunque tengan solo dos colores, son las esquinas. Y los centros serían estos. Este es un centro, este es un centro, y bueno, es el molino o Windmill. Otro cubo es el Ivy Cube, el cubo Eevee, el cubo Ivy. Este cubo se arma como un S-Cube, pero de hecho es un poquito más sencillo me parece, porque son menos piezas, un poquito tal vez menos movimientos. Y bueno, sinceramente me gusta mucho cómo se ve, así es como se ve más o menos revuelto. Este cubo también, igual que el Windmill, se arma como un 3x3. El centro es esta pieza, arista, arista, arista y arista, esquina, esquina, esquina y esquina. Está muy raro, pero sí, así es como se ve. Mirror, definitivamente de mis favoritos en general de todos los que están aquí, por el color, porque se mueve bien, porque en una colección luce muy bonito, se ve como un poco transparente, se ve como incluso la parte interna, ¿no? Entonces, sinceramente me gusta mucho. No son magnéticos estos cubos, pero como les digo, a veces en cubos de colección, en cubos que no son tanto para speed, eso está un poco de más. Así que, hermoso cubo, y pues sí, esta es la colección de los cubos Icy. Siguientes cubos
Jelly. Miren nada más, Jelly, gelatinosos, son parecidos a los Icy, pero son un poco diferentes. Vamos a abrirlos. Aquí están ya fuera de sus cajas, todos están revueltos menos este, ahorita lo vamos a ver. Están, creo, me parece que también toda la colección de los Jelly, 2, 3, otro 3x3. No, me falta el 4x4. Bueno, 5x5, Pira y Square One. Me parece que son todos, falta el 4x4. No sé si se repitió. Sí, en efecto, se repitió. No viene magnético. 2x2, la verdad, muy bello cubo. Aunque sea para coleccionar, aunque sea más para tenerlo ahí en la colección, se mueve increíble. Y la verdad, sí me gusta mucho cómo se ve, ¿eh? Entre estos y los Icy me gustan mucho, se parecen un poco. Este me parece que gira como un Warrior, también un cubo muy bueno. Pero sinceramente, eso sí, aunque se muevan rápido estos cubos, sí está confuso hacer speedcubing con ellos. No lo recomendaría más para coleccionar porque están confusos, ¿eh? Están confusos, pero muy bellos. Aquí tenemos pues todos y vamos a ver por supuesto cómo se ve el Square One revuelto. A mí me gusta mucho hacer una figura, un patrón en específico que es justo esta. Vean nada más, aquí me gusta cómo se ve así y como que se va curvando, se ve muy bonito. Square One es una categoría que me gusta mucho, pero sinceramente siempre he sido muy malo en ella. Y bueno, con respecto al 5 y Pira, también muy bonitos cubos, como les digo, para coleccionar increíbles. Ya solo falta que nos llegue el 4x4. Entre Icy y Jelly, chicos y chicas, ¿cuál les gusta más? Coméntenlo. Aquí tenemos estos cubos de esta marca, antes llamada Sheng Shou, y estos cubos los traje porque hace un año en el Mega Unboxing anterior traje varios cubos metálicos de esta marca, pero hoy en día ya traje otro cubo muy interesante que es este, Lustrous Cube. Antes de que saque el cubo, hagan sus predicciones de cómo es. Miren nada más, este cubo se ve así. Una vez que lo sacamos, es base transparente, trae su basecita, por supuesto, y presionamos este botón y enciende. Aquí vamos a ver cómo se ve. Vean nada más cómo se ve sin luces. Ya no hay excusa para no practicar de noche. Los que quieran mejorar, ya no hay excusa, ¿eh? Miren nada más, se ve increíble. Vamos a revolverlo. Como les digo, ya pueden practicar así, con luces apagadas porque sí se mueve muy bien. Vean nada más esto. Voy a hacer un solve rápido. Bueno, ahí más o menos. un 11. Aquí ya tenemos las luces puestas, pero bueno, en esta cajita que se ve aquí, en esta caja viene un cable que se pone en esta parte, se conecta con USB y listo, ya tienes tu cubo cargado. Pero bueno, hermoso cubo. Siguientes, dos cubos de la marca YJ. Aquí los tenemos. Uno es YJ Apari y otro YJ MGC EST o EST. La verdad no los he probado, no los he visto, pero he escuchado buenas cosas de este. De este, la verdad, no he escuchado demasiado. Los cubos se ven exactamente iguales en su empaque. Vean este. De hecho, aquí desde que lo vemos fuera de caja, se alcanza a ver cómo cambia un poco el diseño externo, ¿no? Como que se ven muy diferentes. Vamos a ver primero el Apari. Pues no es como completamente UV coated, como que no tiene muy buen agarre, pero sí es brilloso. Vamos a verlo. Bueno, es interesante. Sinceramente no gira mal, pero no lo sé, como que no lo encuentro muy diferente a algunos cubos que ya he probado antes. El giro que más se me asemeja sería tal vez un Cyclone Boys, como que se siente muy ligero, muy hueco. Sinceramente no lo usaría tanto como para un main, para un cubo principal, pero sí para tal vez un main secundario. Pero vean, es interesante porque incluso tiene núcleo magnético, ¿eh? Así que gama media, no es, ¿eh? No es tanto mi estilo de giro, pero no está mal. Yo creo que si tienes un estilo de giro, justo te gustan los cubos que se sienten como muy secos, como muy huecos, está perfecto. Y ahora, yendo con el siguiente, el MGC EST o EST, vamos a verlo. Este, como les digo, tampoco lo he girado, pero vean nada más cómo se ven las piezas. Se me hace muy interesante. Este sí es completamente 1000% barnizado. Magnético también, ambos son magnéticos. Nada mal, ¿eh? Interesante y muy difícil de explicar cómo es el giro. Es como un Apari, pero mejorado, como mayor calidad. Igual se siente exactamente como muy hueco. Y vean, sí se siente como hueco por algo en específico. Vean las piezas, como que están más huecas. Incluso también las esquinas se ven como un poco huecas. Y la parte interna, vamos a verlo. Pues sí, también núcleo magnético. Sí, en efecto, es un cubo muy ligero porque vean, como que quisieron ponerle la menor cantidad de masa de plástico posible para que fuera un cubo ligero. Y vamos a ver el Apari por dentro. Este cubo sí tiene más plástico, entonces justo este se siente un poco más ligero, se siente como que un poco más premium, pero vean, sí cambian ya una vez poniéndolos así, sí cambian mucho. Yo recomendaría más 100% el EST
pero ambos son buenos. Siguiente, un cubo que me gusta mucho estéticamente y también su giro, Kiji Speed Cube AI. Me parece que se llama así, Kiji Speed Cube AI. Vamos a verlo. O Kiji Speed Cube Smart Cube, también cubo inteligente. Este cubo viene en esta caja. Quitamos esta parte de aquí y vean nada más cómo se ve. Me gusta mucho. En primera, el empaque increíble. Y en segunda, el cubo, vean cómo se ve. O sea, este estilo como no completamente cúbico, sino como con esquinas redondeadas, se me hace muy bonito. Y el giro, imanes muy fuertes, pero a la vez muy rápido el cubo. O sea, la verdad es un giro único, diría yo. Y bueno, este cubo, como es inteligente, se puede conectar a una aplicación en tu celular, a una aplicación de Kiji, de la marca Kiji, y puedes competir en línea, tener tus tiempos ahí en línea, usar un timer inteligente también y puedes ir practicando ahí. Sinceramente, yo no uso mucho cubos inteligentes, pero si les gusta mucho, este sí o sí tiene que estar en tu colección. Vean nada más, así es como se ve revuelto. Un cubo muy bonito y que incluso tiene corte de esquinas. Ay, miren, tiene... sí, imanes, pero también tiene plástico transparente. No se distingue mucho, pero yo creo que en la naturaleza, en la luz del sol, sí se alcanza a notar. Así que, hermoso cubo. Y siguiente, justo hablamos del Ivy Cube, que era creo que Jelly. Miren nada más. Ivy Cube, pero este cubo es muy interesante. Es de la marca Moyu, de la submarca Mofang-Hiaoshi, que es lo que hace, que es la marca que hace los RS3M, todos estos cubos gama media, media alta. Y miren, aquí le pusieron Maple Leaf porque me parece que el cubo original es de Kiji y le pusieron Ivy Cube, pero bueno, realmente es lo mismo, Ivy Cube, Maple Leaf. Este cubo, ¿por qué es interesante? Porque no es un Ivy Cube cualquiera, sino que es un Ivy Cube para Speed Cubing. Algo muy interesante que en su momento me dejó perplejo, porque vean, o sea, en primera tiene esta textura que no es como completamente plana, sino que como para un buen agarre. En segunda, se mueve muy bien. Yo no lo muevo muy rápido porque no soy bueno en este cubo o en S-Cube, que se parece mucho. En tercera, tiene imanes. Cada vez pasa más, pero sigue siendo poco común que cubos que no son oficiales tengan imanes. Ya lo vimos con el Void Cube, con el Mirror y con el Ivy Cube, pero fuera de eso no es muy común. Y lo último, la otra razón por la que este cubo se me hace extremadamente interesante es porque tiene ajuste de un cubo gama alta 3x3. Todo este tipo de detalles me gustan porque me hacen pensar que tal vez las marcas saben cosas que nosotros no, como que algún cubo va a ser oficial eventualmente o se están preparando por si llegan a ser oficiales. Vean esto, o sea, no entiendo por qué, pero me encanta. Estoy viendo que también tiene núcleo magnético, Dios mío. Desensamblarlo es un poco complicado y sinceramente ensamblarlo es difícil, entonces pueden ver aquí en la caja cómo tiene el núcleo, el ball core o el núcleo esférico magnético, o sea, ya esto es demasiado para mí y con más razón creo que las marcas saben secretos que nosotros aún no, nos ocultan secretos. Siguientes, estos dos cubos no son iguales, pero por la caja los puse juntos, son muy parecidos y son de la marca Kiji. Kimeng B2, 3x3 normal, y este cubo, que parece un 3x3, pero vamos a verlo, es como el que vimos al inicio de este video. Es un cubo para armar nada más la primera capa y este cubo ya es un 3x3 completamente para Speed Cubing. Las cajas son muy similares, pero los cubos son muy diferentes. Este cubo, el Kimeng B2, gran cubo para empezar, al igual que el Kiji Warrior, al igual que el Kiji Sail, Cyclone Boys, otros cubos que iremos viendo o que ya hemos visto en el canal. Este cubo no es magnético y este, aunque no sea uno de ellos, aunque no sea magnético, se mueve súper bien. Sinceramente creo que este tipo de cubos son más para cuando vas comenzando. Un poquito inestable, pero como les digo, si vas empezando eso ni siquiera se va a notar demasiado. Siguiente, Blanker Cube de una marca que no estoy seguro cuál es. Tiene una Z, pero no es Z Cube. El logo no es igual, me parece que no es la misma. Pero vean esto. Ustedes lo ven así, en efecto, parece un 3x3 hasta ahorita. Un 3x3 todo base blanca, bueno, todo color blanco, pero se deforma. Se va deformando, algunas piezas no son lo que parecen. Se va deformando todo y así ya está revuelto. O sea, es interesante, pero por si no lo han intuido, se arma igual que un 2x2. De hecho, hay capas. Esta, por ejemplo, sí se mueve por completo, pero esto de aquí ya no se mueve. Se mueve tal vez esto, ¿no? Esto de aquí se mueve, pero tal vez no otras piezas. O sea, es justo como un 2x2 con piezas extendidas. Esta de aquí es una pieza sola. Entonces, así es como se ve más o menos revuelto. No es muy complicado. Si sabes armar el 2x2 no es muy complejo, pero si no sabes qué es un 2x2, puede tomar un poco de rato. Así que muy interesante este cubo, Blanker Cube. Siguientes, cubos de Kiji, S-Cube Diamond y FTO. S-Cube Diamond y Face Turning Octahedron. Como les digo, muchos cubos, me esperé a abrirlos aquí en el video. Estos cubos son interesantes porque, como su nombre lo dice, se arman igual que un cubo S-Cube, solo que uno viene sin imanes
y otro con imanes. Y estos dos de aquí, los FTO o Face Turning Octahedron, lo mismo. Uno viene sin imanes y otro viene con imanes. De hecho, este es uno de los pocos que sí ha abierto desde antes. Empezó una oleada a partir de que la marca Diansheng sacó su propio FTO. Las marcas como Dayan, Kiji y creo que más marcas han sacado su propio FTO al punto de que ya hasta les ponen imanes. Como les digo, igual y se adelantaron por si la gente quiere comprarlos y coleccionarlos, por si se hace oficial o no, por si quieren practicarlos aunque no son oficiales, ¿no? Pero aquí tenemos estos 4 y la verdad se arman muy diferente. Estos sí se arman como un Scube por completo, aunque no lo parezca, y estos se arman como ningún otro cubo que he conocido antes. Hay videos de métodos de este cubo, hay videos de cómo hacer speedcubing con estos cubos, y hay toda una comunidad que sí practica speedcubing con estos. De hecho, el récord mundial debe estar en sub 20, en sub 15. Aquí están viendo el video. Pero sí, hay gente que los practica. Y eso es lo que me gusta del speedcubing, ¿no? De coleccionar. Que se puede practicar las categorías oficiales o puedes practicar lo que sea. Y pues, ¿quién te dice que no puedes, no? Un último detalle es que estos FTO giran por capas, así. Pero no giran las puntas. Ah, no, sí gira. Un último detalle es que el FTO se distingue porque gira por capas, pero hay otro cubo que se llama CTO, que en vez de Face Turning Octahedron, o cara que gira, es Corner Turning Octahedron, que las esquinas giran y en vez de girar así, gira por las puntas, o sea, gira por puntas. Es muy diferente y es mucho más sencillo, la verdad. Este es el complicado, pero ya Diansheng sacó ambos, así que ahí lo traeremos pronto para el siguiente Mega Unboxing, ¿vale? Recuerden, 10,000 likes y siguiente Mega Unboxing. Estos, no sé cómo se llaman estos puzzles, estos cubos, pero bueno, son de la misma línea. Es el cubo hamburguesa y el cubo papas a la francesa. Hemos visto anteriormente en otros videos del canal un cubo que sí es un 3x3 y son unas papas, pero este es un poco diferente. Vamos a verlo. Se ve interesante, ¿eh? Aquí está el siguiente. Estos sinceramente los envió P-Cube también, pero bueno, se me hacen una variación, ¿no? Es una variación de los cubos clásicos de Rubik. La verdad sé que no son tanto unos cubos, pero igual se mueven por capas, ¿no? Igual ya algunos han visto este tipo de puzzles. Aquí están viendo un video de a qué puzzle me recuerda, que es como justo este que estamos viendo, las papas, pero es mucho más alargado, y muchos coleccionistas de cubos de Rubik también lo tienen, así que en teoría sí cuenta como un puzzle. Tienes un espacio y en este espacio vas subiendo diferentes bolitas para que se mezclen los colores y justo debe quedar todas las líneas de un solo color. Aquí está resuelto, pero es muy fácil revolverlo. ¿Son iguales estos? Simplemente es por el estilo de cómo son, ¿no? Y miren, hasta son spinners, no había visto eso. Es hermoso. Chicos y chicas, creo que tengo un nuevo main. Miren nada más lo que tenemos aquí. No son solo estos dos, sino estos 6 cubos. Tenemos aquí 3 mirrors, un 2x2 y 2 3x3. ¿Por qué tenemos aquí estos 3x3? Porque son los Kiji M Pro versión 2. En el Mega Unboxing anterior mostramos la versión 1 y la verdad era un cubo excelente, sigue siendo un cubo excelente, pero aquí ya tenemos la siguiente versión y son dos versiones porque una es versión matizada y el otro tiene un ajuste muy similar, me parece que es igual, solo cambia que es UV coated, barnizado. Este primero es el matizado. Uf, buenísimo, ¿eh? Estos cubos me gustan mucho porque cuestan como 10, 12 dólares como máximo. Y son cubos muy buenos para hacer barnizado, para hacer magnético, para hacer rápido. Muy, muy buenos a ese precio. A ver, ahí va. Bueno, 7 más 2. Realmente muy buen cubo. Kiji M Pro, buenísimos cubos. Aquí están las cajitas. Vamos con el siguiente, que es el 2x2 Kiji M Pro. En este cubo hay varias versiones. La versión Kiji M Pro matizada, barnizada o UV coated. La versión con núcleo magnético, que es esta. Y hay más versiones, ¿no? Entonces vamos a ver. Esta me parece que es la más avanzada. Excelente también. Otra vez vamos a hacer un tiempo. Sí, definitivamente buen cubo. Tal vez no para un nivel súper alto de promediar 2 segundos, 1 segundo, pero para empezar o incluso para promediar menos de 5 segundos, excelente. Y vamos a estos 3. Estos 3, aquí la cajita venía como un poquito lastimada o como incluso como quemada. Cuando viene la paquetería, te entrega el paquete y todo, el calor se encierra. Y me ha pasado ya con otros cubos que el plástico se daña. Por suerte el cubo intacto. Eso habla mucho de Kiji. Aquí en estas cajas vienen justo las 3 versiones. Viene la versión azul, que es esta, la versión verde y la versión con colores. Hace rato en este video mostramos los mismos cubos, pero no vienen magnéticos y vienen en una caja como más sencilla. Los que sí son magnéticos son los mismos cubos, pero pues ya con imanes y con estas cajas. Entonces pues ya cambia ahí la calidad. Y bueno, si de por sí los mirror ya giran muy bien, los de Kiji, los magnéticos sí son un poquito más estables. Es difícil hacer giros rápidos, pero la verdad, muy bueno. Los 3 giran igual, pero depende pues cuál te guste más, ¿no? Me quedo 100% con este, tal vez luego con este. Y el verde me gusta, pero sí, me gusta un poco más los otros de aquí. Siguiente
cubo de Kiji Spark versión 2. El Spark versión 1 fue muy bueno en su momento, lo sigue siendo, pero pues ya está la versión 2. Excelente, rápido, magnético y uno de los mejores cubos grandes que hay. Este es un 7x7 y es justo la submarca de Kiji que hace los cubos Tornado. Tornado V3, V4, XT3, que ahorita veremos algunos. La verdad, lo admito, lo usé en el camino y la verdad es un gran 7x7. Y bueno, una vez que lo usas ya después de un rato, la verdad gira incluso mejor. Es un cubo rápido, magnético, un poco matizado, pero aún así, aunque sea matizado, tiene buen agarre. La verdad no tengo mucho que decir de este cubo porque ya con los cubos grandes pues no hay muchos ajustes, ya no hay como que demasiadas cosas, pero en esencia rápido, estable, magnético. Me gusta un poco más el Moyu Aofu WRM, pero este está en mi top 2. Hablamos ya de los FTO, de los Scube Diamond, de otras cosas y justo lo que les dije, cuando Diansheng empezó a hacerlo, Kiji también lo hizo, Dayan también lo hizo y aquí tenemos este Face Turning Octahedron, justo un puzzle de 8 caras. Vamos a verlo. Vean nada más. Un acabado mate. Colores muy bellos. Base stickerless. Magnético. Un giro muy bueno realmente. Yo no sé mucho de FTO, la verdad. Me da miedo revolverlo. No sé resolverlo e incluso con tutorial me tardo un buen rato. Entonces quiero aprender pero con calma. Pero sinceramente un gran puzzle. Y si me dicen si es mejor este o el Diansheng o el Kiji, creo que este sí es mejor porque el Kiji es bueno pero como que un poco resbaloso. El Diansheng es bueno pero me hacía un poco de pop de repente. Un poco de... se giraban algunas piezas. Pero este... creo que está en mi top, aunque bueno, los que sepan más de este cubo tendrán su favorito, pero muy bueno, incluye también pues unos tornillos y un tutorial para resolverlo, así que bueno, tienes aquí lo necesario para armarlo, no hay excusas. Siguiente, ustedes lo vieron al inicio de este video, era el Huameng TG edición limitada, el rojo, ¿se acuerdan? Que venía en un maletín. Bueno, este es el Huameng TG 100% para Speed, stickerless y todo. La caja cambia mucho, la caja cambia, el diseño y todo, pero el cubo es el mismo y es un cubo ya para Speed. Este cubo es de la marca Moyu, de la línea Huameng. Está el Huameng YS3M, Huameng TG y me gusta mucho por cómo se abre. Aquí está, tenemos la tarjetita, caja con herramientas. Aquí simplemente viene un instructivo y una pequeña herramienta para ajustar. Y por supuesto, el cubo. Aquí lo tenemos. Vean nada más. Hay un debate grande entre si es gama alta o es gama media o gama media alta. Yo lo veo como un media alta más que nada. Porque sí se mueve muy bien. Pero hay algo en el giro que no me convence. La verdad, se me hace un giro muy pesado para mi gusto. Pero hay gente que hace tiempos increíbles con este cubo. Sinceramente, yo no me acostumbro a este cubo porque sí, lo siento muy pesado tanto el cubo como el giro. Digo, tampoco es como que sea como una piedra. No es como que sea un cubo extremadamente pesado. Pero para hacer un 3x3 de velocidad, sí lo siento muy pesado a diferencia de otros. Este cubo es magnético, tiene un ajuste interesante, como ya vieron la llavecita. Se levanta esta cosita aquí y vas girando. Esta palanquita es para la parte de abajo, esta para la parte de arriba. Y las aristas también se pueden ajustar. Entonces, bueno, ahora que lo pienso por todo esto que tiene, yo creo que sí entraría en cubo gama media alta mínimo, tal vez alta. Pero no sé, hay algo que no me convence y es justo lo que trae. El diseño de la caja como que no se me hace de muy buena calidad como para un cubo gama alta. Pero eso, ¿qué importa? A fin de cuentas, lo que importa es los tiempos que te dé. Y si te gusta un cubo de $1 que te da mejores tiempos que un GAN 30, te importa, ¿no? Así que es un buen cubo, pero bueno si tienes un giro pesado. Vamos con estos para antes de ir ya con los cubos 100% gama alta, al menos la gran mayoría de ellos. Y son dos cubos Mirror. Estos cubos Mirror son de la marca Moyu, de la línea Mofan Hiaoshi, los que hacen, como les digo, el RS3M, todos esos cubos. Y bueno, son cubos muy bonitos. Bronce, plateado, son estos dos únicos colores. De hecho, aquí en la caja se alcanza a ver cómo solo son esos colores. Pero ahora que lo veo, tiene núcleo magnético y aparte cada pieza tiene imanes. Así que les digo una vez más, las marcas saben cosas que nosotros no sabemos como cuberos. Y es justo que tal vez sea algún día un cubo oficial, quién sabe, ¿no? Sí, definitivamente se mueve muy bien. Creo que hasta ahora es el Mirror que mejor he visto que se mueva. Vamos a ver el núcleo rápidamente, a ver si se alcanza a notar, porque luego desensamblar esto es difícil. Vean nada más, ahí se ve una esfera. Esa esfera es un núcleo que es magnético. Esa esfera cubre el núcleo. Y bueno, interesante, ¿eh? O sea, a mí se me hace muy raro que las marcas se animen a hacer esto, pero la verdad, a la vez, uno como cubero, uno como coleccionista, pues lo aprecia, porque se atreven a no hacer solo 3x3 y 3x3 y 3x3, sino de todo, ¿no? Siguiente, y bueno, esta es una premisa, no podía dejar pasar la oportunidad. Las tarjetas, por supuesto, de qué tan cubero eres, este nuevo juego de mesa que acabo de
poner a la venta. Lo pueden conseguir ahí en merchjscuber.com o jscubermerch.com. Ambas páginas funcionan. Este también es un unboxing. Son 100 tarjetas, 100 preguntas diferentes. Hay nivel fácil, nivel intermedio, nivel difícil. Y aquí la pregunta dice, ¿cuántos cubos tiene la colección más grande del mundo? ¿850, 1200 o 2000? Bueno, yo escribí estas tarjetas, así que sé que la respuesta es 1200. En efecto, es 2000. Pueden jugarlo por su cuenta tapando la respuesta, pueden jugarlo con alguien más que sepa el cubo o no, o pueden jugarlo con amigos cuberos. De 1 a 20 aciertos eres cubero principiante, de 21 a 40 cubero intermedio, de 41 a 60 cubero pro, 61 a 80 cubero maestro y 81 a 100 cubero leyenda. Así que ya está a la venta, chicos y chicas, pueden comprarlo en tarjetas, pueden comprarlo descargable. Y recuerden, en la merch también están stickers, playeras, sudaderas, morrales, mochilas. Así que bueno, vayan ahí. Vean nada más, siguientes, Tornado V4. Aquí los tenemos de la marca Kiji y de la submarca XMD o X-Man Design. La versión gris es una versión especial limitada. Es una versión limitada. Aquí parece que es lo mismo, pero la versión limitada tiene este logo y la otra versión es la clásica. La versión limitada tiene plástico transparente. Como pueden darse cuenta, aquí se ve el plástico transparente. Y la otra es la versión clásica. Ambos cubos excelentes, muy buenos. De hecho, Max Park rompió hace un tiempo el récord de single con este cubo, con el Tornado V4. Y bueno, este otro cubo para coleccionar, sinceramente muy bello. Este es un flagship, este es un Pioneer. Hay dos versiones del Tornado V4, recuerden, la versión flagship y la versión Pioneer, pero ambos excelentes. Si me preguntan cuál me gusta más, me gusta un poco más la flagship que la Pioneer, pero es por gustos, ¿no? La flagship se ve así en la parte interna, ya sea que sea esta base stickerless, y la Pioneer tiene triple imán en cada arista, vean nada más. Tienen completamente lo mismo, pero hay uno que otro detalle, les voy a mostrar muy rápido. Es esta bolsa de colaboración, vean nada más, está muy bella. Así que bueno, vamos a los siguientes. BeanCube, una marca nueva, una marca realmente reciente y una marca interesante porque esta marca, créanme o no, no ha hecho 3x3 hasta ahora. Se atrevió a hacer las cosas diferente. Ha hecho 2x2, 4x4 y muy recientemente 5x5. El 2x2 viene en varias versiones y lo único malo es que la cajita ya no se puede volver a cerrar. Pero bueno, aún así está nuevecito. Este cubo me parece que viene versión barnizada, que es esta, y la versión matizada. Magnético, creo que no es Maglev por lo que veo, pero es un buen 2x2. Pero lo veo más como para tal vez nivel intermedio y un poco avanzado. Tal vez para promediar máximo unos 2 segundos, 2 y algo. Es un giro un poco pesado, un poco seco. Y la verdad, yo creo que en un 2x2 un giro ligero sí te ayuda mucho, ya a un nivel muy avanzado. Pero la verdad, muy bueno para cualquier nivel. Y bueno, no tenemos la base mate aquí, pero como les digo, están esas dos versiones. Tenemos aquí el cubo con el que todo empezó, con el que BeanCube empezó con un 4x4. Este sinceramente es un cubo increíble. Un cubo... Ay, BeanCube, me acabas de trolear. Ahí está, no hizo pop, se salvó. O sea, fuera de broma, sí es un cubo muy bueno. Tal vez este no venía muy bien ajustado o me falta pues sí lubricarlo un poco, pero excelente. Antes de pasar a los Moju, vamos con el otro BeanCube, el 5x5. Este cubo es el último que ha lanzado hasta ahorita BeanCube. Es una caja muy diferente a las otras. Vean nada más cómo son de diferentes. Son muy diferentes, la verdad. Ni es mate, pero tampoco es súper barnizado. Pero es muy bueno. Es como un nivel medio de barnizado, porque no tiene un gran agarre, pero sí es barnizado. Sí tiene un agarre decente, es magnético y si no me equivoco, creo que es núcleo magnético también. Así que muy bueno. Yo diría que sí es un cubo gama alta. La verdad está en mi top 3 de 5x5 también. Así que lo recomiendo mucho, pero lo recomiendo más si vas empezando, pero máximo hasta que promedies tal vez 1 minuto 10, 1 minuto 5, sub 1. Así que BeanCube, gran marca, con mucho potencial y que la verdad se atrevieron a hacer las cosas distinto. Como les digo, no tienen 3x3 todavía. Siguientes, los cubos de Moju gama alta, que sinceramente me encantan. Y como les digo, para muchos, incluyéndome, pienso que son de los mejores del mundo para cualquier speedcuber, la verdad. Pero lo único confuso es esto. Vean nada más. B5 es un 2x2, B6 es un 5x5, B7 es un 4x4. O sea, este se llama Weipo B5 porque es el quinto Weipo que ha salido. Este es un Aochuang B6 porque han habido otros 5 Aochuangs. Es como todo muy confuso, pero bueno. Primero que nada, el 2x2 me sorprende demasiado porque es tan ligero que yo cuando agarré este cubo para el mega unboxing pensé que no venía el 2x2, pero si viene, es, yo creo que sí, el 2x2 más ligero del mundo, junto con el Gando 5.1. Vamos a verlo.
Maravilloso cubo. Este cubo es el que muchos están comenzando a usar a nivel mundial, tanto personas que van iniciando, personas que ya son clase mundial. Muchos usan este junto con el GAN, así que la verdad sí lo recomiendo. Lo único un poco mala noticia es que es un cubo caro. Es un 2x2 como de 45, 50 dólares, así que para un 2x2 no es algo común, pero si vas a entrar de lleno a 2x2 está muy bien. Ahora, en 4x4, este sin duda alguna también lo recomiendo mucho. El Aosu V7, igual, es mi main también. Este 2x2 es mi main. El Weipo V5 en 4x4, este es mi main también. Y buenísimo, la verdad muy bueno. Le he dado mucho uso, mínimo unos 1000 souls, mínimo unas 1000 resoluciones en esas últimas semanas. Y sigue girando increíble. Claro, le hace falta un poco de lubricante de repente, pero este cubo es también con el que muchos récords mundiales recientes han roto. Y por último, el Ao Chuang. Hay un debate muy grande entre el Ao Chuang de Moyu, el último Ao Chuang, el V6, y el GAN 5x5. Yo sinceramente he estado en un debate muy grande entre si usar más este o este. Créanme, le he dado mucho uso a ambos y sigo sin saber cuál me termina gustando más. Este cubo es increíble, con este cubo he hecho récords personales también, pero yéndonos ahora justo con el GAN 5x5, este cubo también es excelente, solo que un detalle es que es ligeramente más grande el GAN. Se alcanza a ver cómo el GAN es 1 o 2 milímetros más grande y aunque no parezca algo grande, créanme, ese detalle hace mucha diferencia. Entonces, me encanta el GAN, me gusta mucho su giro, tal vez ligeramente más que el Ao Chuang, pero el Ao Chuang, su tamaño hace que mis tiempos sean ligeramente mejores la mayor parte del tiempo. Así que literalmente hago 10 hops con este, luego 10 con este, luego 10 con este, hasta ver con cuál me acostumbro más. Hasta el momento uso más este, pero este lo está alcanzando. Siguiente, cubo de la marca Fanshin, un cubo que hace más cubos para colección que para speed, pero se animaron a hacer un cubo de speed cubing. Fanshin Hudong Cube 3x3. No lo he probado, vamos a verlo. Recuerden, este es un unboxing de más de 100 cubos, así que no podemos adentrarnos en cada cubo como quisiera, pero bueno, podemos ver que la caja es interesante, por medio de imanes funciona. El cubo es matizado, pero tiene un diseño muy llamativo. Vean los centros completamente circulares y las piezas como más cuadradas. Vamos a girarlo. Uf, nada mal, ¿eh? Nada mal. Bueno, un 8, muy ligero, ¿eh? Se siente muy ligero. Tiene, sí, en efecto, núcleo magnético, ahí se alcanza a notar un poco. Las piezas, justo vean cómo son. El mecanismo interno, vamos a verlo. Vean, se parece mucho a cubos de Moyu, algunos de GAN, un poco al sistema del Tornado. Así que nada más agarras esta parte y la vas girando y se ajusta un poco la tensión. Esto no lo había visto en ningún cubo. Tiene imanes en la esquina, no solo aquí alrededor, en esas partes que no se alcanzan a notar, sino aquí abajo tiene 4 imanes. Usualmente, con suerte, los cubos que tienen núcleo magnético, algunos tienen un imán nada más, pero este tiene 4. O sea, tiene uno en medio y 3 alrededor. Con razón lo sentí tan estable. Oigan, este no está nada mal, ¿eh? Igual y muchos podrían checarlo y podría ser su nuevo main. Igual le hacemos un video para este cubo, coméntenme si quieren verlo. Pero sí, definitivamente lo podría ver como hasta como un main secundario, ¿eh? Y para muchos podría ser tal vez su main. 100% recomendado. Miren nada más, traemos una premisa. Estos cubos nuevos de Moyu acaban de salir a la venta, acaban de salir al mercado y son los Aofu V5, lo que les digo. Weipo V5, Ao Chuang V6, Aosu V7, Aofu V5, pero bueno, eso es el último 7x7 de Moyu que ha salido. Cubos gama alta, los nuevos 7x7 del mercado. ¿Y cuál es la diferencia? Uno tiene 144 imanes, otro tiene 160 y otro tiene 232 imanes. Lo que podemos ver es que en efecto traen lo mismo. Vamos a ver la textura, igual en todos, matizado. Vamos a ver si hay diferencia. Este es el de pocos imanes nivel medio y el de más imanes. Vamos a ver el primero. Bueno, no está mal. Hay que tener en cuenta que son nuevecitos, o sea, así que el giro va a ir mejorando, pero aún así es muy bueno. Este siguiente. Lo siento un poco más rápido, pero sinceramente no cambia mucho fuera de eso. Bueno, también nada más lo he girado 10 segundos, ¿no? Y este, el de más imanes, bueno, creo que vienen un poquito ajustados diferente de fábrica. Este está como que nivel medio, el segundo está como que un giro muy ligero y este es un giro más apretado. Yo creo que lo justo no es ya dar una calificación de estos cubos hasta que los pruebe bien, pero creo que tienen mucho potencial. En primera, el tamaño es excelente. A mí no me gusta que sea un tamaño enorme de este cubo, como les digo, porque si de por sí es un cubo tardado, imagínense ahora un cubo enorme. Así que es un gran acierto de Moyu que sea un tamaño, pues justo, pequeño. Pero sí, sinceramente, en este momento no veo diferencias enormes, pero pues bueno, casi siempre es mejor irse por el que tiene más imanes para que sea más estable, para que te acostumbres mejor al giro, aunque bueno, es por gustos, ¿no? Y pues sí, Aofu V5, sinceramente,
pintan para buenos cubos, pero hay que darles más uso para darles una opinión muy sincera. Siguiente es XT3B1, también de Kiji y también de la submarca XMD. Está la versión mate y la versión UV Coated, vean nada más. Ya tengo un video también de estos cubos en el canal. De hecho, bueno, aquí está justo el cubo que usé para ese video. En resumen, en esencia, yo lo veo como un cubo entre el Tornado B3 y el Tornado B4. Sinceramente, un cubo increíble, excelente y también muy bueno para tanto para 3x3 normal como para una mano. Si tú eres un competidor, si tú eres un cubero que le gusta mucho one-handed, créanme, este cubo les va a encantar, sobre todo la versión UV Coated. Aunque se me hace extraño porque esta versión clásica, ahora que lo veo bien, pues no es muy matizada que digamos, ¿eh? O sea, sí se alcanza a ver en cámara y se ve como brillosa. De hecho, sí es un poco barnizada ahora que lo veo. Pero me intriga entonces cómo es la UV Coated, ¿no? A ver si es más barnizada o algo. Vamos a abrirlo porque está, como les digo, recién sacado de caja. Bueno, sí cambia un poco, sí se ve mucho, ven ahí la cámara, sí se ve mucho más barnizado. Pero vamos a ser honestos, la versión no barnizada, en teoría, o al menos menos barnizada, pues tampoco cambia mucho, ¿eh? Aquí está la versión menos barnizada y abajo la versión UV Coated. Ahora, al tacto, sí cambia, tiene mejor agarre, pero tiene como un mejor agarre un 15%, 20% como máximo. Sinceramente, fuera de eso, no noto que el giro cambie realmente, el cubo se ve igual. Así que sí, tiene mejor agarre el UV Coated, pero la otra versión, que según no es tan UV Coated, pues igual tiene un gran agarre, pero bueno, cambia como un 20%. Igual, sea como sea, ambos cubos maravillosos, excelentes para 3x3. Siguiente, un bundle, un paquete de 4 cubos. Igual, Cubing Classroom o Mofan Hyaoshi de la marca Moyu. Y estos son 4 cubos en una sola caja. Muy interesante porque este tipo de paquetes me gustan porque son buenos regalos, ¿no? Si tú tienes algún conocido que empieza en el mundo de los cubos o que tiene pocos cubos ahorita, pero quiera entrarse más al 2x2, al 4, al 5, pues estos son excelentes. Sinceramente me gustan mucho. Me parece que son los Mei Long. Así que, pues sí, sinceramente muy buenos. Yo los recomiendo más que nada para empezar, la verdad. Los Mei Long son buenos para empezar, para adentrarte en el speed cubing. Como pueden darse cuenta, sí giran muy bien, giran rápido, pero ya para un nivel pues muy avanzado, sí de repente puede no girar tan rápido, o ya a un nivel muy avanzado puede que se bloquee un poco porque pues no están hechos para girarse extremadamente rápido, sino justo para ir empezando, para aprender a armar la categoría, para entrar a un nivel intermedio. De aquí me gustan mucho estos 4 cubos, pero mi favorito pues sí, 3x3, 5x5 y qué mejor que en paquetito, ¿no? Que vengan así. Siguientes, estos 2 cubos, Next Cube y Rubik's Speed. Vamos a verlos. Estos me intrigan mucho. Este ya lo he visto antes, este nunca lo he girado, pero me intriga por una razón en específico. Según leí, este cubo es el mismito, según leí, no estoy seguro, que el cubo Swift Block de GAN. Rubik's y GAN ya han trabajado antes juntos. Por lo que leí, este cubo usa el mismo molde, está fabricado, supongo que de manera igual que el Swift Block. Lo único que cambia es que, pues bueno, tiene el logo de Rubik's Speed, aquí está, logo de Rubik's Speed, y aparte los colores son como que más claros, colores más menos intensos, pero sí, en efecto, parece muy similar el acabado, el tamaño, el giro, vamos a verlo. El giro, igualito la verdad, muy parecido, si no es que igual, muy buen giro por cierto. Y los imanes, igualito, ese es el detalle clave, los imanes se ven igual que el Swift Block de GAN. Por lo que estoy viendo sí se ve muy similar, aunque eso sí, para ser de la marca Rubik's, Rubik's lo ha hecho muy bien, es un cubo increíble y de hecho fue por su 50 aniversario. Si al final de cuentas Rubik's hace más cubos para coleccionar, más cubos para llegar a la gente que tal vez no hace tanto speed cubing, que hayan hecho un cubo de speed y le hayan pedido ayuda a una marca de speed, pues no lo veo nada mal, está perfecto. Yo creo que muchas marcas de otro tipo de artículos lo hacen, así que está bien. Y aquí tenemos uno muy similar. Este cubo ha llamado mucho la atención porque es el Next Cube y dice aquí, hecho con la tecnología del récord mundial 347. Este récord mundial fue de hace unos años, fue el récord de Yu Chengdu y fue hecho con un cubo Moyu. Yo cuando leí esto, que fue hecho con esta tecnología, pensé por lo mismo que era un cubo de Moyu, pero no. Por lo que leí, no es un cubo Moyu, sino que esta marca, pues, o se robó el diseño o lo encontró en algún lado y, pues sí, hizo su propio cubo. Entonces, no es un cubo Moyu, pero es literalmente el molde de un Mei Long, me parece, o algún cubo de Moyu, ¿no? Entonces, pues sí, en este caso, el Rubik's sí es el molde, parece ser del Swift Block de GAN, pero pues obviamente con el permiso de GAN, pero no sé cómo funcione, pero parece que no tiene los permisos, ¿no? Nada más le pusieron aquí el logo de Next Cube, aquí le borraron el logo de Moyu, y pues sí, gira literalmente igual que un Mei Long 3x3, gira igual que un Swift Block. Sinceramente, entre estos dos, 100% el Rubik's. Siguiente, Ivy Cube Plus, y bueno, ya aquí lo están viendo,
Hace rato mostramos un Ivy Cube como Icy, me parece que era ese. Ya vimos un Ivy Cube para speedcubing completamente con un sistema maglev, con un sistema de speedcubing completamente. Y ahora tenemos este cubo de la marca Kiji, pero gigante. Vean esto me encanta. Creo que de todos los Ivy Cubes que hemos visto es mi favorito. No tiene imanes, por lo que veo, pero bueno, ya sería demasiado, ¿no? Matizado, stickerless, muy bello. Sinceramente, 100% mi Ivy Cube favorito. Con esto no se puede hacer mucho speedcubing, pero ¿qué importa? Se ve hermoso. Vean nada más. Siguientes, 2 cubos de GAN. Y sí, antes GAN hacía puro cubo de speed, pero hoy en día hemos visto ya nuevos cubos muy variados y estos son 2 de ellos. Lamentablemente este cubo, por lo frágil que es esa caja, llegó roto desde que me lo entregaron ya venía así porque pues sí, es muy frágil esa caja, pero bueno, así no se nota. Y este otro GAN Mirror. El GAN Mirror lo mostramos en el Mega Unboxing anterior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de este es que este es barnizado, UV coated. El anterior era con stickers, no es que fuera matizado, más bien era con stickers, y este ya, como pueden darse cuenta, no tiene stickers, sino como que el acabado ya es barnizado, ya es como que esos brillitos ya no son estampas, ya no son stickers, sino que ya viene en el mismo cubo. Y bueno, lo interesante del GAN Mirror, cualquier versión, es que fue el primer mirror magnético, el primer cubo mirror para speedcubing, y créanme, sin duda alguna es de lo mejor que hay. Me gustan otros mirrors, pero este, sin duda alguna, me duele un poco decirlo, pero sí los vence por mucho, la verdad. Pero bueno, aquí tenemos el otro. Este se llama... yo lo conocía como Rubik's Snake, porque me parece que Rubik's fue el primero en hacerlo. Y creo que Erno Rubik tiene la patente de este cubo, pero GAN le puso Monster Go Twist. Es de la marca GAN, pero de la submarca Monster Go. Y... vean nada más. Se me hace muy extraño probar un cubo de la marca GAN, que bueno, no es realmente un cubo. Se me hace muy extraño probar algo que no sea un cubo, pero que sea de GAN. Aquí veo algo interesante, muy interesante, y es que cada una de las piezas se presiona. Eso no sé por qué sea, aunque aquí atrás viene y dice cómo desensamblar. A ver, vamos a ver. Creo que es para que puedas despegarlas o algo. No quiero romperlo, pero... A ver, vamos a ver aquí. No sé cómo sea, pero vean, cada que presiono se sale esta cosa aquí. Yo creo que más bien no es para desensamblarlo y ya, sino para ensamblarlo con otros cubos de GAN de este estilo. O sea, de estos, si compras 2, puedes unirlo con otro y con otro y con otro. Me parece que es así. Ah, no, vean, es para que cuando lo pongas aquí, se unan. Es algo nuevo que no había visto en otros Rubik's Snake. Pero bueno, por ese sistema, yo creo que sí, en teoría, se podría unir con otros puzzles de GAN, así que interesante. Siguiente, ya vimos el 5x5 de GAN y ahora está el 4x4 de GAN, la versión nueva, porque hay una versión viejita, ya hay video de este cubo y también del viejito, y es el GAN 460M, nueva versión. No dice V2, pero es una versión 2. Tiene aún detalles que no hacen que sea mi main por completo. Como por ejemplo que sí es rápido, pero no es tanto mi estilo de giro. Sí es rápido, pero a mí se me descontrola un poco. Pero si tienes un giro rápido, excelente. Aquí están viendo algunos videos de muy buenos tiempos hechos con este cubo. Yo no me he acostumbrado del todo, pero como les dije antes, está en mi top 3. En mi top 2 está el VinCube y en mi top 1 el AOS V7. Así que sí, la verdad es un gran cubo. Vamos con los siguientes. Siguiente, Weilong V10 AI. Un cubo... ¿Qué puedo decirles? Maravilloso, la verdad, de los mejores cubos inteligentes del mundo. ¿Y por qué? Bueno, más allá de que se conecta a aplicaciones, más allá de que puedes competir en línea, tener tu registro en línea, aquí de hecho viene lo que puedes hacer, versus tener tus tiempos registrados, practicar en línea. Pues sí, más allá de eso, es de los primeros cubos inteligentes que probé, que créanme, se mueve como un cubo de speed, que no es inteligente, como un cubo de speed normal. Antes, hace no mucho realmente, los cubos inteligentes eran, pues sí, rápidos, eran buenos cubos, pero muy pesados. O el corte de esquina muy poco, ¿no? Porque era un cubo con un sistema interno enorme, como una esfera adentro, ¿no? Hoy en día no tengo idea cómo lo han hecho, pero de hecho aquí se alcanza a ver que sí tiene un núcleo magnético esférico, pero ya es como los de cubo de speed, ya es un núcleo esférico con imanes. Y adentro, de una manera que ni siquiera alcanzo a notar aquí, tiene un sistema electrónico para conectarse al celular y todo. Antes era una esfera mucho más grande, abarcaba gran parte del núcleo. Vamos a girarlo un poco. Se puede salvar. Un 8. La verdad, un increíble cubo. Y a partir de ahora, créanme, cualquier cubo inteligente que las marcas hagan, cualquier cubo inteligente gama alta, van a ir mejorando cada vez más. Así que un cubo increíble. También me gusta que viene con esta base. Pones la cara amarilla aquí, con esos puntitos. Lo conectas a una computadora, a tu laptop, a un cargador. Hay otra cosa. Si quieres practicar, sacas esta cosa de aquí, sacas tu cubo y pones tu teléfono así. ¿Qué más puedes pedir? Acabamos de ver la versión B10, pero vean, esta es la siguiente versión y acaba de llegarnos.
versión 11, B11 AI. Y este cubo, pues sí, en teoría debería girar todavía mejor. Este cubo no lo he abierto, no lo he usado. Vean cómo viene así, la caja aquí, el cubo aquí envuelto. Vamos a sacarlo. Llegó el momento. Se acabó. No se puede hacer un cubo mejor que esto. Vamos a ver un tiempo. Sí, definitivamente. Bueno, el tiempo fue muy similar al anterior, pero definitivamente un gran cubo. Yo creo que es por gusto, chicos y chicas, porque este cubo, eso sí, es muy rápido. Entonces hay que ajustarlo bien, hay que ver si te gusta este estilo de giro. Este cubo viene con lo mismo, una base donde se carga y también donde tienes esta pestaña para poner tu celular y practicar aquí. Así que excelente. Pero bueno, estamos con el B11, pero vean, tenemos los otros B11, ya no inteligentes, sino las versiones clásicas. La versión magnética mate, versión magnética UV coated o barnizada, núcleo magnético de 8 imanes barnizada y núcleo magnético de 20 imanes barnizada. Tengo un video también de los 4 cubos en mi canal, por si quieren verlo a fondo, porque pues aquí estamos viéndolo todo muy rápido, pero sinceramente los 4 cubos son excelentes tanto para empezar como para practicar a fondo. La versión mate, sí, sin duda alguna, excelente. Este cubo puede ser bueno tanto para promediar 1 minuto o más, o para promediar 8 segundos o menos. Hay gente que prefiere esta textura, yo prefiero UV coated. Vámonos ahora al siguiente cubo. Ya lo revolví todo, no sé cuál es cuál. El siguiente es el cubo UV coated, pero magnético también. Es igual que el matizado, pero en vez de eso es UV coated. También excelente cubo, se mueve exactamente igual, pero como les digo, yo prefiero UV coated porque me da un mejor agarre, pero es por gustos, aunque como les digo, se mueve exactamente igual. Siguiente, el Edge Magnet Ball Core, que los que no lo sepan es mi cubo principal, es mi main. Bueno, hasta ahora ha sido el tiempo más alto que he hecho en todo el video, pero créanme, es un gran cubo. Llevamos grabando un buen rato, así que mis manos ya no pueden mover muy rápido, pero es un gran cubo, chicos y chicas. Se lo recomiendo muchísimo. Es una combinación entre un giro estable y a la vez un giro muy ligero. Y está la otra versión, la última versión, que es la 20 Magnet Ball Core o núcleo magnético de 20 imanes, que esta versión sinceramente no es mi favorita porque es muy rápida para mí, pero bueno, aquí están viendo un video. El mejor competidor del mundo, Ji-Hem Wang, usa este cubo por algo, así que créanme, sí es un cubo que vale mucho la pena, pero es más por gustos. Yo personalmente me voy por el Edge Magnet Ball Core. Dios mío, vean lo que tenemos aquí, GAN 15 Maglev, una joya si me lo preguntan, pero aparte tenemos otra versión de los 10 años de GAN y aparte en exclusiva GAN 16. Vayan a la descripción para ver la review de cualquiera de estos cubos. Vamos a empezar con el GAN 15 y miren, aquí están justo las 3 versiones. La verdad, los 3 cubos son muy buenos. Vamos a ver primero el GAN 15 versión stickerless. Vamos a verlo. Este cubo es maglev, es decir, el sistema que tiene no usa resortes, sino que usa imanes que hacen que el cubo tenga menos fricción, que el cubo sea más rápido, que tenga mejor corte de esquinas que un cubo convencional. Este cubo es excelente. Para muchos es una mejora del GAN 12 maglev. Para muchos el 14, el GAN 13 fueron muy buenos, pero para otros el GAN 12 es de los mejores de GAN y el GAN 15 es su verdadero sucesor. Esto depende también de gustos, de cómo lo vea cada quien, pero yo estoy un poco de acuerdo. El 13 y el 14 fueron muy buenos, pero tenían tantas cosas que sí eran muy diferentes ya a versiones pasadas, pero bueno, es por gustos. Hay gente muy buena con cada cubo. Esta otra versión es esta, es igual a caja, nada más que cambian los stickers que trae aquí. Y esta versión, pues justo como lo dice aquí el sticker, es diferente la parte interna. El GAN 15 maglev normal es base primary por dentro, o sea, como transparente, como un poco blanca, y stickers por fuera, y aquí se ve así, stickers por fuera, pero vean la base, es muy diferente, le da un toque muy diferente al cubo. Y este cubo no es maglev, yo pensaba antes que sí lo era, pero no. Y por lo mismo de que no es maglev, sino que sí usa tornillos, me parece, el giro es un poco más pesado, es un giro un poco, pues sí, más duro, por así decirlo. Y sinceramente yo prefiero un giro no tan rápido, así que este cubo me gusta un poco más. Pero la verdad, ambos cubos excelentes, muy bellos. Pero ahora sí, vean nada más GAN 16. Como les digo, ya hay video en el canal, ya pueden verlo para que lo vean a fondo. Pero en resumen, vean, o sea, no puedo decir más. O sea, ni siquiera tengo que decir palabras. Ustedes escúchenlo, véanlo, huélanlo. Realmente no tuve bloqueos, realmente lo sentí muy fluido. Sí cambia un poco con respecto al GAN 15, es un poquito más rápido, es como un poquito más chicloso el giro, no sé cómo decirlo, como que hay más cliqueo, por así decirlo. Y es muy satisfactorio girarlo. Gran cubo, recomendado. Miren nada más, chicos y chicas, estos cubos diferentes uno del otro, muy buenos, la verdad, excelentes. Oye, pero son Yuxi.
Ah, son Yuxin, sí es cierto. Muy malos cubos. Recuerden, no compren Yuxin. Y si quieren más contexto de eso, pues vayan a ver este video. Bueno, está bien, vamos a verlos porque, bueno, ya estamos aquí. Está el Yuxin Huanglong matizado, o bueno, sí es matizado realmente, y el Yuxin Huanglong UV Coated. La verdad, ya fuera de bromas, no son cubos malos. Son buenos cubos, realmente. Este cubo es matizado, me gusta cómo se ve. Realmente es un cubo pequeño, pero es bueno. Es bueno, es estable. Vean los imanes como un poco pequeños. Realmente, muy bien. Es un gran cubo, pero sin duda alguna, como les digo, barnizado me gusta mucho más. Es un giro pesado, pero bueno, sinceramente no es tan mal. Si tú lo ves en una tienda local, si lo ves ahí en internet y quieres comprarlo, está excelente. Definitivamente se pueden hacer buenos tiempos con este cubo. Vamos a ver. Bueno, mi mejor tiempo hasta ahora ha sido con estos cubos. Como les digo, el cubo es bueno, los cubos son buenos, la marca es la que nos ha fallado. La verdad, hay que ser caballeros, sí son buenos cubos. Siguientes cubos, estos 4 cubos de aquí son cubos de la marca Moyu también, muy nuevos, muy recientes, no los había mostrado nunca. Dice aquí WCU Cube porque recientemente Moyu ha hecho cubos inteligentes para todos. Justo como se dan cuenta, sí ha hecho para Speed, ya vimos el B10, el B11, Weilong, pero también aquí están cubos para empezar. Vamos a ver uno por uno. Miren, aquí está uno que es justo para aprender capa por capa, pero pues sí, se conecta a tu celular. Excelente, ¿no? Vamos a verlo. Ah, no se conecta. Yo pensé que sí, porque vean, o sea, que sí, viene un celular, viene aquí cosas de una aplicación, WCU Cube es justo como le llaman a sus cubos inteligentes. Entonces me intriga, a menos que sí sea inteligente, pero el sistema no venga ahí, en el centro, como en muchos cubos. Entonces está raro, pero se me hace extraño que se vea así la imagen con un celular y todo y no se conecte, así que en teoría debería conectarse. Tenemos aquí el siguiente, que también todos estos cubos que les voy a mostrar parecen ser inteligentes. Vean, o sea, tienen las imágenes de aquí, la aplicación. Realmente, pues en teoría sí, deberían ser inteligentes. Si no, no le veo sentido a esas imágenes. Aquí este cubo no es para la cruz o para la primera capa, sino para las primeras dos, el F o CL. O incluso para una, ¿no? Puede ser para esta. Este cubo igual se mueve muy bien, pero vamos a verlo por dentro. Igual no encuentro un sistema electrónico. Al menos no se ve ahí. Siguiente. De los 4 cubos que, bueno, yo pensé que eran inteligentes, el Pyraminx igual se ve que es para empezar. Lo sacamos y viene así. Es magnético, tiene lo de WCU. Y bueno, igual no encuentro un sistema electrónico. Realmente no se ve ahí algo. Ya no sé si se llama WCU nada más porque son cubos inteligentes o también porque se les llama así a los cubos para iniciar en el cubo, iniciar a aprender, pero como les digo, no tendría mucho sentido eso porque sí tiene aquí el celular, tiene aquí la aplicación, entonces está raro. Y por último, uno de mis favoritos visualmente, el cubo cruz. Igual, la caja igual tiene un celular, la aplicación ahí. Se me hace interesante, ¿eh? Este cubo se ve increíble. No sé cómo nos ayudaría a mejorar, tal vez justo para armar la cruz, el primer paso. Tal vez para empezar con un método avanzado de poner aquí pares de F2L, pares de aquí de piezas, para la parte de arriba, para hacer la cruz en la parte de arriba. Es un cubo magnético también y que la verdad gira increíblemente bien. Algo muy raro. Es más, voy a ver las 6 piezas, los 6 centros. Y sí, en efecto, no se ve nada electrónico. No entiendo. Siguiente, un cubo muy interesante. Tok Tok Cube, la misma marca que hace el X-Mars Cube, que es justo el que están viendo en este momento. La verdad es un cubo muy parecido. Vamos a ver, como que cambia un poco el diseño. Vamos a verlo. Vamos a apagar las luces. Y hay un botón aquí. Vean esto. Es un cubo cuyas capas están afuera y hay un modo justo para poder resolverlo, para poder mezclarlo. Ahí está. Ahí está la T-Perm, la clásica T. Algo muy extraño que mi cerebro no puede procesar en este momento. Créanme, es algo muy raro. Vamos a hacer una H. Me pasé un poco. Ahí está. Ahorita ya prendimos las luces, pero vean, un gran cubo. La verdad, me gustó mucho. Vale mucho la pena, ¿eh? Está interesante y en la colección no puede faltar. Siguiente, Kiji 10x10 magnético. Aquí me gusta este detalle, es muy ligero este detalle, pero vean, dice 10 de 10x10 y la M de magnético, pero tiene un imancito ahí, o sea, es un logotipo muy bonito. Vamos a verlo, incluso esta parte como que tiene textura, los imanes, o sea, muy buenos detalles. La verdad no me aguanté y sí lo revolví,
Pero vean nada más, es un cubo increíble, un cubo 100% para speedcubing de 10×10. Que bueno, créanme, sí hay mucha gente que hace speedcubing con estos cubos. Yo lo he hecho, aunque sí me cansa la verdad. Miren nada más cómo se ve. Aquí lo estamos viendo justo en su máximo esplendor. Y bueno, trae algunos detalles como esta tarjetita de aquí. Ah, núcleo magnético, eso no lo sabía. Es núcleo magnético. Esta cajita, veamos que tiene. Ah, tiene una bolsa, tiene una bolsita para guardar el cubo. Tiene un pañuelo para, pues sí, limpiarlo, o para tus lentes, como tú prefieras, y un instructivo para armarlo. La verdad, gran cubo. Me gusta mucho la presentación como viene. Vean, como que muy elegante todo, muy premium. Gran cubo, 10×10 Kiji magnético. Siguiente, Emoji Cube. Este no es un cubo como tal, pero es que vean, Moyu. Y pues Moyu hace un montón de cubos, pero es muy sencillo de entender. Simple y sencillamente es para 1, 2, 3 o 4 jugadores. Tú sacas 4 bloquecitos, sacas las tarjetas y la tarjeta que salga debes hacer esa cara. Es muy buen juego, nada más que después de un rato sí ya como que te memorizas las caras y ya es más fácil hacerlo, ¿no? Al principio pues ahorita por ejemplo me estoy tardando, pero después ya es muy rápido hacer cada cara, ya es menos tardado. Pero la verdad, para jugarlo con amigos, con familia, es muy buen juego de mesa. Y bueno, aquí tiene la campanita y todo. Siguiente, este cubo, ustedes saben que cuando un cubo viene así en maletita es porque es legendario. Y es un cubo por los 18 años de Moyu. Aquí está. Vamos a verlo. Una vez que lo sacamos, se ve así. Una vez que lo abrimos, se ve el cubo, pero también se ven estas tarjetitas, la clásica de Moyu. Pero también esta tarjeta, vean, 18 años de Moyu. Yo no sabía que tenía tanto, pero sí, ya tiene tanto tiempo. Trae algunas herramientas, pero pues vamos a ver el cubo, que es lo que más nos llama siempre la atención. Este cubo parece un cubo con simplemente un logo distinto, 18 años, pero no. Vean nada más la base interna transparente. La verdad que un cubo tenga este tipo de base transparente se me hace épico. Este cubo es un super, me parece que es un Super Weilong V2, creo que es ese. Y la verdad, para Speed funciona 100% obviamente, pero pues yo lo prefiero como un cubo de colección, así que ya no lo voy a tocar, ¿vale? Yo creo que es la última vez que lo vamos a ver en video y a partir de aquí, nunca más. Siguientes, las cajas naranjas de Kiji. Hay varias, pero estas me intrigan porque estas son del mismo tamaño, pero creo que vienen distintos cubos. Vamos a ver. Ah, miren, aquí está Warrior magnético y el otro no sé qué sea. También dice ahí M, pero no sé qué diga. Está en chino. Y el otro cubo, vean, como un mirror. No sé si es edición limitada, pero es una edición rara, Es una edición rara. Aquí está este cubo, no es magnético, es base azul, como transparente. Se mueve muy bien, Es como los mirrors que hemos visto hace rato de Kiji, pero es una versión, pues sí, supongo que es una versión especial. No sé si edición limitada, pero es una versión que no había visto. La verdad, me gusta mucho. Y lo interesante es que esta caja incluso trae, me parece, bueno, creo que la dejé en casa, pero trae una foto, creo, del cubo. Ah, sí, aquí está, miren. Aquí está. Se me hace interesante que traiga una foto del cubo. Está el Warrior M y el otro no sé qué sea, porque vean, dice Warrior M y aquí en chino M. Igual es el mismo, Igual es el mismito cubo, pero edición en inglés y edición en chino. Este es un Warrior magnético y este es otro Warrior magnético, ambos matizados. No veo diferencia así al momento. Ambos vienen imantados, mismo nivel de fuerza de los imanes. Creo que es la misma versión, pero creo que sí, literalmente cambia, que uno tiene las letras en inglés y otro en chino. Interesante, porque eso no lo he visto muy seguido en muchos cubos, en casi ninguno, pero es interesante. Todo está igual, solo cambia la letra, vean, es igualito. Así que interesante. Siguientes, vean nada más, Super Weilong V2. Las 3 versiones. Tenemos aquí 2 que son para speedcubing completamente y una que es AI. Es una versión AI, vamos a verla primero. Como les digo, los cubos que vienen como tipo con maletín son los que más me emocionan porque son como los más premium, se podría decir. Vamos a verlo. Viene en la caja, me recuerda mucho a los otros cubos que hemos visto. El Weilong V11, el Weilong V10 AI. Y bueno, vamos a ver aquí. Sí, en efecto, barnizado. Me parece que maglev, si no me equivoco. Y vamos a girarlo. Gira definitivamente como un Super Weilong V2. Muy bueno. E igual viene con la base recargable. Y esa base también viene con esta pestaña. Ahí está. Así que interesante. Es un gran cubo para Speed, pero yo prefiero siempre más los cubos clásicos de Speedcubing por la triste razón de que en competencia no te permiten usar cubos inteligentes aún. Quién sabe si en el futuro sí. Pero bueno, aquí tenemos 2 versiones. Una es la versión Tony Magnet Ball Core UV Coated y otra es la Tony Magnet
Ballcore UV Coated y aparte maglev. Una tiene resortes, otra tiene maglev. A ver, aquí está la versión maglev. 20 imanes, ambos tienen núcleo de 20 imanes. Pero como les digo, uno es sin maglev y otro es con maglev. Aquí está, sin y con. Vamos a ver primero el que no tiene. Sin duda alguna, este es mi tipo de giro. Como les he dicho antes, cuando no tiene maglev, el giro es ligeramente menos rápido, un poquito más controlable para mí, personalmente, y este es mi estilo de giro. Pero vamos a ver el maglev. En teoría debería ser más rápido. Sinceramente no veo una diferencia muy grande, pero sí es un poco más rápido. Prefiero un poco más el Waylon V11, aparte el precio es más bajo, y me da tiempos prácticamente iguales, así que ambos cubos son buenos. Tengan en cuenta, aquí estos cubos no tienen la pestañita, pero igual. Traen las bases, las cajas, así que muy buenos cubos. Siguiente, vean nada más, 4 cubos en una caja. Vean este diseño, se ve increíble. Me gusta este estilo como que es un dibujo, se ve increíble la verdad. Falta el Pyraminx, eso sí, pero tenemos aquí el 2, 3, 4 y 5. Vean nada más, 4 cubos en uno. Oigan, si ustedes están empezando en el mundo del cubo, pidan esto como regalo, es hermoso. Ni siquiera cabe en toda la cámara, en ninguna de las dos cámaras, no cabe muy bien. Vean nada más, 2x2, 3x3, 4x4 y 5x5. Aunque eso sí, vean, dice Kiji M Pro. Este es el M Pro versión 1, muy buen cubo. Este me parece que es también el M Pro, pero 2x2. Y estos no sé cuáles sean exactamente. Supongo que también, sí, todos son Kiji M Pro. Entonces, si de por sí el 3x3 es bueno, imagínense los demás. Deben ser muy buenos. Excelente paquete. Me encanta este paquete que viene aquí. Siguiente. GAN Robot. Yo lo sé, esto no es un robot que salió ayer, no es exactamente pues nuevo que digamos, pero no lo había traído nunca al canal, en ningún video, ni un video corto, ni un video largo, nada, nunca lo había mostrado y me emociona mucho porque es literalmente lo que dice, un robot. Y vean, GAN se lució con esta caja, vean esto, o sea, hermoso. Lo pones aquí, lo sacas, no, sí va así, lo sacas. Esta pieza la pones aquí en medio, tiene que estar bien alineada. Vas moviendo cada una de estos brazos y aquí pones diferentes cubos de GAN, aunque eso sí o sí tiene que ser un cubo inteligente de GAN. Los cubos inteligentes de GAN tienen piezas específicas para que queden aquí. No puedes poner cualquier cubo y mucho menos de otra marca. Pones aquí el cubo y aquí están viendo cómo funciona. Es simplemente algo hermoso. Y cuando salió este robot hace no muchos años, créanme, lo cambió todo. De hecho, Moyu también tiene un robot que lo están viendo aquí, solo que la maleta era enorme. Era yo creo que como de este vuelo. Y bueno, iba a ocupar mucho espacio. Pero la verdad, ambos robots increíbles, aunque cada uno funciona con el cubo de su marca. No podía faltar un accesorio que puedes llevar a todos lados. La verdad, esto se me hace algo muy bonito, se me hace muy tierno. Es una bolsa de cubo, la agarras de aquí o la agarras de acá, te la llevas como quieras, te la puedes poner así. La verdad es una bolsa muy bonita. Y aquí tiene justo el logo de Moyu, vean. Eso sí, el esquema de color es correcto. Blanco, opuesto al amarillo, naranja y rojo, verde, azul. Ustedes lo han visto. Hay un montón de accesorios que están increíbles, pero el color está mal, o algo no cuadra. Y bueno, por dentro no tiene demasiado realmente, no es como que tenga mil bolsas ocultas, es simplemente esto, pero la verdad está bonito, ¿no? Te lo puedes llevar a todos lados, así que sí, este es un artículo que no había mostrado, muy bonito para la colección. Dejamos lo mejor para el final, nos faltan últimos 4 paquetes y este no podía faltar. Y vean, es justo, está hecho a la medida, es un cubo de 18 centímetros. Ahí está. ¿Cómo lo ven? Es un cubo 3x3 de 18 centímetros. Es un cubo 3x3 de 18 centímetros. Nada más como referencia. Vean, así se ve un 3x3 en este cubote. O sea, es un 3x3 normal, ¿eh? Así que es enorme. Obviamente no está hecho para speedcubing, pero se mueve bien, no lo voy a negar. Uno como speedcuber tiene que ver eso, ¿no? El corte de esquinas, la velocidad, pero muy bonito, ¿eh? Hay un cubote que aquí están viendo y están viendo un video de mí que es como el triple de este, o sea, es como de 50, 60 centímetros, más o menos. Este es como su predecesor, así que gran cubo. Vamos a los últimos 3. Caja de Año Nuevo 2025 de Moyu. Es una caja increíble porque hasta es como un maletín, vean, o sea, es increíble. Y estas cajas son edición, pues sí, limitada. Moyu, me imagino que hay más detalles de China que yo no ubico muy bien. Aquí una herramienta de ajuste, aquí como un juego de mesa, o sea, de todo. Un Lego, es lo que les digo. Moyu hace piezas tipo Lego.
Y vean, o sea, esto es hermoso. Viene un poquito desorganizado por el viaje, pero muy bien cuidado. Vienen estas cosas que, según yo lo que leí y lo que me dijeron algunos seguidores, es para meter como cartas, deseos de año nuevo o para cualquier evento. Aquí metes estas cartas. Vienen muchas de esas. Viene esto, que viene un calendario, vienen pósters también. Vienen varias cosas. Viene una libreta, como una agenda. Pero vean, o sea, tiene aquí un cubo que se siente justo el cubo en sí. Creo que este es el logo de Moyu en chino, justamente. Y vean nada más, o sea, es una libreta hecha por Moyu. Qué raro, ¿no? Se me hace muy raro porque pues, no estamos acostumbrados a esto, pero eso lo hace un detalle único. Un vaso para café, para bebidas, un tipo termo, increíble. Un termo de Moyu. ¿Cuándo íbamos a ver eso en la vida? Viene otra libreta, esta es más como tipo calendario de Moyu y otro calendario aquí. Y por último viene este cubo. Me parece que es el Super Weilong B2. Y sí, definitivamente es una de las cajas que yo más he cuidado de mi colección, de lo que más vale para mí en mi colección. Así que, increíble caja. Aquí están viendo cómo se ve por dentro. Simplemente hermosa. Penúltimo cubo. Llegó la hora. No tengo idea de que venga aquí. Es una caja edición especial de GAN. La primera vez que vi esto fue en este video que están viendo, que fue como en un evento de GAN en China, un evento único para inaugurar una tienda de GAN, no recuerdo muy bien. Y vi esto y dije, ¿qué es esto? Esto nunca va a llegar a otros países. Y en efecto, nos llegó. Aquí lo están viendo, aquí lo pueden ver más de cerca. Y bueno, como ustedes pueden ver, está completamente sellado. Uf, y aquí está, aquí se ve el logo de GAN, la caja. Vamos a ver lo que contiene. Es hermoso, o sea, corta. Vean nada más, ni siquiera sé qué es esto, ni siquiera quiero tocarlo. Esto de aquí, lo voy a tocar con mucho cuidado. Perdón, pero no lo puedo abrir, ya de por sí le quité el plastiquito, pero vean, ahí se alcanza a notar. Se ve un set de stickers, justo como la portada de la caja. Se ven tarjetas personalizables y como un póster. No se preocupen, investiguen en internet y esto es lo que viene. Aquí están viendo imágenes para que yo no tenga que abrirlo. Yo sé que me comprenden, por favor, compréndanme. Viene, esto sí lo voy a abrir, no se preocupen. Un cubo, que la verdad no sé qué cubo sea, Es edición especial. Recuerden, casi siempre que vean un cubo con base, que sea un color como específico, que no salgan muchos cubos, casi siempre es un cubo de edición especial. Vamos a girarlo. No tengo idea cuál sea, creo que es el GAN ME. Bueno, viene una última cosa, que es esta cajita. La voy a abrir con mucho cuidado y solamente por ustedes. Si la rompo, es su culpa. Bueno, sobrevivió. Por suerte no viene nada que no podamos sacar. Vean esto, o sea, bueno, esto es un instructivo. Así era el GAN 356 ME, aquí dice ME. Viene un instructivo para armar el cubo, para ajustarlo. Instructivo de cómo ajustar el GAN 356 ME. Aunque no viene herramienta. Ah, no, sí viene herramienta. Esta es la herramienta. Y la bolsita edición especial. Vean esto, Dios mío, se ve increíble. Simplemente hermoso. Llegó la hora. El último cubo de este mega unboxing, el mega unboxing más grande no solo del canal, sino de todo YouTube hasta ahora. Porque recuerden, si dejan su like, pronto traemos uno más grande todavía, aunque sea por un cubo más, pero más grande. Y llegó la hora. El cubo que quise dejar al final es este, un cubo que antes solo se podía mandar a hacer, un cubo que se hacía, pero ni siquiera existían las impresoras 3D, imagínense, no sé cómo lo hacían, era a mano y costaba por lo mismo mínimo $3,500. Hoy en día es la primera vez que lo vemos aquí, hecho ya por una marca que lo vende en masa y se me sigue haciendo algo impresionante que esté aquí y es el Petamings Diansheng magnético. Tan solo la caja es completamente premium. De hecho, trae hasta incluso una bolsa, pero no la puse aquí porque, bueno, se me olvidó la verdad. Vean nada más, o sea, es una obra maestra de los puzzles, de los cubos. Es magnético aparte. Aquí yo creo que hay mínimo unas, ¿qué? Más de 1000 piezas. Es un puzzle que nunca he armado hasta ahora y como les digo, este cubo, aquí están viendo un video de esos años que les digo, hace muchos años. Antes se hacía, o sea, lo hacían a mano, lo hacía un modificador en el mundo y carísimo. Hoy en día me sigue sorprendiendo que ya se venda en masa. Aún no lo he resuelto, créanme, es muy tardado, pero simple y sencillamente de mis cubos favoritos por mucho. Yo creo que más allá de los cubos de Speed, más allá de los cubos que uso muy seguido, en general, de todos los cubos de mi colección, este está sí o sí. Yo creo que mínimo en mi top 3, ¿eh? Si no es que tal vez es el top 1. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. Espero que este video os haya gustado. Fue un gran video, la verdad, 100
bueno, un poco más de 100 cubos diferentes completamente a los del video anterior. Fue complicado, pero fue gracias a su ayuda. Que me apoyan justo viendo el contenido. Comenten cuál fue su puzzle favorito, su cubo favorito. Los voy a leer a todos. Y díganme qué cubo no puede faltar en el siguiente mega unboxing. Pronto lo traeremos al canal. Pero bueno, mientras hemos concluido. Muchas gracias. Sigan cubeando.